El siguiente video es de un cazador de fantasmas coreano que visita varios lugares abandonados en Corea, la mayoría de las veces por la noche, por supuesto. En esta ocasión fue a edificios de oficinas abandonados, y aunque la exploración fue realmente atmosférica y el lugar interesante, en realidad no ocurrió gran cosa. Lo único que se percibían eran ruidos extraños, que el autor del video clasificó finalmente como viento ordinario. Pero solo un momento después ya no estaba tan seguro. 야! 아! 와! 와! 아! 오이씨! 오, 깜짝이야! 오이씨! 뭐야? 뭘? 와, 도면! 뭐라 했어 방금? 여러분 방금 들은 사람 방금 뭐라 했어? 잠깐만요 하지 마세요. 제가 갈게요. 뭐야? 혼자 가. 뭐야? 오 씨발 잠깐만. 와 씨발 잠깐만. Justo cuando creía haber vuelto a oír algo sospechoso, se dio cuenta de que las hojas de lo que parecía un libro de plano se movían solas. Además, lo mismo ocurría con la puerta principal y una silla que estaba cerca. Ligeramente asustado, lo cual no es de extrañar, salió corriendo del edificio y decidió quedarse fuera un rato para calmarse. Poco después reanudó la exploración, pero esta vez se dirigió a otro edificio. Nada más entrar, le llamaron la atención unas extrañas manchas en el suelo. Manchas que automáticamente me recordaron a sangre. Personalmente creo que era más bien pintura seca, pero no podemos culparlo por tales pensamientos. Después de todo, algo realmente difícil de explicar estaba sucediendo a su alrededor. 그래서 뭐 비린내가 되게 났나? 그래서 뭐 비린내가 되게 났어? Poco después, la cortina que estaba justo a su lado se abrió sola. Cuando miró dentro un momento después, la habitación estaba completamente vacía. En algún momento, mientras exploraba este lugar, le pareció oír un susurro distinto, como si algo intentara comunicarse con él. Reconozco que yo personalmente no oigo nada parecido, pero te recomiendo que veas el video entero porque puede que encuentres algo que se me haya pasado por alto. Enlace como siempre en la descripción. El usuario de TikTok Abad García ha experimentado algo realmente terrible en su vida. Tiene que lidiar con una misteriosa entidad que es responsable de varios fenómenos en su casa que son difíciles de explicar. Y lo que es peor, sea lo que sea, le ha causado daños físicos, e incluso más de una vez. Empezó hace algún tiempo, pero al principio no consiguió registrar nada, porque los fenómenos aparecían de repente y de improviso. Solo después de algún tiempo pareció hacerse más fuerte y los fenómenos duraron más tiempo. Por supuesto, este tipo de vídeos suelen ser falsos, y los comentaristas le acusaron inmediatamente de utilizar un sedal. Sin embargo, Abad siguió adelante y publicó un breve video en el que intentaba recrear la situación con el sedal.
Para sorpresa de la gente, resultó que la puerta de su armario es demasiado pesada y si intentara hacer algo así con un hilo de pescar fácilmente visible, sería simplemente imposible. Los fenómenos en la casa de Abad no cesaron, al contrario, fueron muchos y casi todos relacionados con los juguetes de sus hijos, como este. No hay nada, mire. Lo jala hacia abajo. No hay nadie abajo de la cama, como habían dicho. A veces parecía que tenía una auténtica Toy Story en casa, porque todos los juguetes se ponían en marcha de repente o empezaban a moverse de formas extrañas sin motivo alguno. En este caso, habría sido fácil fingir algo así escondiéndose debajo de la cama, pero como viste, no había nadie allí. Pero todo esto no era lo peor. De vez en cuando se despertaba con moratones y extraños arañazos o incluso marcas de estrangulamiento en el cuello. Como él mismo dijo, una vez le despertó la sensación de ahogo y fue incapaz de recuperar el aliento. Cuando recuperó el control de su cuerpo, descubrió que tenía una clara marca de asfixia en el cuello. Sea lo que le aflige, es capaz de hacer mucho más daño que unos cuantos moratones. También subió un video en el que podemos ver cómo le abren los labios y un momento después le sacan 3 dientes que, según él, podría arrancar fácilmente. Por supuesto, no puedo mostrarte esto debido a las directrices de YouTube, pero puedes ver estos videos si vas a su perfil. Sin embargo, lo más desconcertante es cómo esta misteriosa criatura maneja los juguetes del apartamento. El hombre incluso quitó las pilas de todos los juguetes, y eso es lo más extraño. Echa un vistazo. Lo había dejado arriba de la cama. Mi esposa lo pone ahí después de que tiende la cama. Está tirado. No me voy a hacer nada. A ver, dijeron que le quitara la pila. ¿Lo vieron? No hay nada. Al igual que en el video del armario, la gente le acusó de hacer trampas, como si estuviera poniendo otra fuente de energía en el juguete, dentro. Sin embargo, Abad disipó rápidamente todas las dudas desmontando el juguete y mostrando a la gente que, sencillamente, allí no había sitio para otra fuente de energía. Por supuesto, este es solo uno de los muchos vídeos sobre juguetes que funcionan de forma misteriosa. De momento el caso sigue su curso, pero ha subido un montón de experiencias realmente extrañas, así que te recomiendo que eches un vistazo a su perfil. Enlace como siempre en la descripción. Ahora, unámonos a los cazafantasmas indonesios que han aparecido en nuestro canal en el pasado. Bueno, quizá no sean exactamente cazafantasmas, sino más bien personas cuyo principal objetivo es llevar la paz a las almas errantes ofreciendo oraciones en lugares potencialmente encantados. Por supuesto, a pesar de sus nobles objetivos, a veces tenemos la impresión de que a los espíritus no les gusta lo que hacen. Esta vez se encontraban en un parque infantil abandonado, donde hace muchos años se produjeron brutales secuestros y asesinatos. Tras explicar cuidadosamente la historia del lugar a su público y asegurarse de que estaban solos, ocurrió algo muy extraño. ทำการเริ่มพิธีกรรมสื่อสารกับน้องนะครับโดยการใช้ธูปและเทียนเนี่ยเอาสายสิญจน์เนี่ยพันนะแล้วก็พันที่มือพี่โอจุดแล้วก็ทำการสื่อสารว่าน้องเขารู้ตัวไหมว่าน้องเขาเฮ้ย แต่ส่องไฟนี่มีใครจะทำอะไรเปล่า
เฮ้ยในกล้องเห็นไหมเมื่อกี้ในกล้องเห็นไหมมันขยับเองไม่ได้โดนนะ ลมหรือเปล่าลมเปล่าวะ บ้านี่ลมไหนจะเผา ลมไหนจะพัดเล็กได้ปิวขนาดนี้ เสียละ เนี่ยที่หายอ่ะไอ้นอกมาเนี่ยไอ้โอ้ ฉันกลัวผีเล็กน้อย นี่เราจะทำพิธีต่อไหม Mientras explicaban cómo funcionaba el ritual, el columpio que estaba cerca empezó a moverse por sí solo, lo que por supuesto hace pensar en una posibilidad muy aterradora. Estaban tratando con el espíritu de un niño pequeño. Por supuesto, continuaron, empezaron a rezar y entonces ocurrió algo realmente terrible. ¡Hey, Piat! เป็นไร เชี่ยแม่งไอ้เคียแม่งดับเองอะคามือเลย Cuando los otros se alejaron y uno de ellos encendió una vela y se sentó en la oscuridad, la vela de repente se apagó sola. Pero en realidad deberíamos prestar atención a algo más aquí, algo mucho más aterrador. Justo antes de que la vela se apague, podemos distinguir algo en la oscuridad detrás de él que no debería estar ahí. Sea lo que sea, con un poco de luz se hace un poco más visible. ¿Pero qué era? Tal vez se trataba del fantasma de un niño pequeño. El niño que en realidad no quería ninguna ayuda en absoluto. Otro video proviene de un hospital no especificado, y como sabemos, los hospitales son lugares donde la muerte es bastante común, por lo que podemos suponer que si estamos buscando fenómenos paranormales en algún lugar, debería estar allí. Se trata de un video de una cámara del hospital instalada en una de las habitaciones actualmente vacías. Pero ¿cómo? ¡Ay, qué terrible! ¿Pero cómo? Se volvió la silla. Como hemos visto, la habitación está vacía, pero esto podría significar que lo que vemos en el video es obra de su antiguo habitante. Por supuesto, estos son solo suposiciones mías, porque no tengo información sobre el video en sí, pero debo admitir que la reacción de las enfermeras que ven el video da mucha credibilidad a toda la situación. El siguiente video muestra una situación realmente extraña y nos fue enviado por el espectador. La acción tiene lugar en uno de los hospitales polacos. Un amigo del espectador, que trabaja en este hospital, observó en una ocasión fenómenos extraños que fueron grabados por cámaras situadas frente al edificio. Según se pudo ver, en un momento dado un resplandor desconocido de luz salió de una de las linternas situadas debajo de la sala y poco después se desvaneció gradualmente con el paso del tiempo. Curiosamente, este fenómeno, aunque no muy frecuente, se observó más de una vez. No tiene ni idea de lo que pudo ser. Y si soy sincero, yo tampoco. ¿Podría ser todo esto algún tipo de fenómeno paranormal? Al fin y al cabo, se trataba del recinto del hospital y probablemente sería seguro suponer que los hospitales son los lugares más embrujados.
En algunos episodios anteriores les mencioné la historia de Lani y Ben. Como recordatorio, se trata de una pareja que vive en el Reino Unido y que está tratando de demostrar a los incrédulos que su casa está embrujada. Ha pasado un tiempo desde la última vez que hablamos de ellos y ha habido muchas actualizaciones en su cuenta. Creo que es un buen momento para un pequeño seguimiento. Me. I'm gonna head back downstairs. Maybe we'll round it off the video there. Anything, Dave or Andy, anything you can do. Shut the fuck up, shut the fuck up. What the fuck? Swear, I just heard footsteps pelting it down these stairs, man. Situaciones como esta han estado sucediendo muy a menudo. Objetos que se mueven, fuertes pisotones en las escaleras o en el suelo, o armarios que se abren solos. Pero no se puede vivir así para siempre, sobre todo desde que Lani, que estaba presente en los vídeos, se quedó embarazada y debe de tener demasiado estrés. La pareja intentó algún sentido con un psíquico contratado para obtener alguna información, pero aparte de eso, también trataron de comunicarse con esta cosa por su cuenta. Thank you, Dave. You can Like the stop lights now. are dancing, that's mad. Oh, Hey, listen. Shut up. I don't want to not. That scared the crap out of me. I was about to say I don't want to not look. Dave and Andy, thank you so. Oh, thank you. can we go out now? Ya sabemos por otros clips en TikTok que hay dos entidades, se llaman Andy y Dave. Ellos fueron los que la pareja trató de contactar. Ambos hicieron preguntas sencillas que el fantasma solo contestaba sí o no jugando con el medidor, pero la respuesta era mucho más fuerte. En otra ocasión, cuando Ben estaba solo en casa, decidió tener una sesión él solo. Dave, the people of the internet think that you're a demon. Is that true? I keep hearing these scratching noises upstairs. Thanks, Dave. Okay, I don't know what to do. Thank you, Dave. I don't know what to do now. Shit! Oh my god, someone just set off some fireworks. What the fuck? No, now is not the time to be setting off fireworks, guys. Parecía que en este caso se trataba de Dave. Cuando se le preguntó si la entidad era un demonio, el equipo dio un vuelco de repente y asustó completamente al hombre. Por supuesto, la pareja sigue activa en internet y la situación con su casa encantada no decae. Así que os animo a visitar, sobre todo, su canal de YouTube, donde podréis encontrar los vídeos completos de los dos clips anteriores y su cuenta de TikTok para estar al día de lo que ocurre en su casa. Siguiendo con el tema de los TikTok, veamos uno de los vídeos de cierto usuario. Danny, el propietario de la cuenta, en septiembre del año pasado, mientras estaba en el trabajo experimentó un gran shock. Mientras estaba ocupado con sus deberes en la sala de profesores, algo extraño le perturbó. So it's happening again. Some crazy paranormal shit going on.
just me. There's no one else around. There's no freaking strings. Mientras el hombre estaba sentado solo en el cuarto, el ordenador portátil decidió ponerse en marcha por sí mismo y los armarios situados encima parecieron cobrar vida. Por supuesto, el hombre lo grabó todo para demostrarnos que no se trata del resultado de un sedal atado. Todo parece un ejemplo del libro de texto de un poltergeist. Por desgracia para nosotros, no sabemos nada más, porque el hombre no ha compartido ninguna grabación desde... Hace solo unos años, la tecnología no estaba tan desarrollada como ahora. Enviarse fotos por infrarrojos o rebobinar una cinta con un lápiz era algo normal. Para ver una película en el móvil, normalmente había que grabarla entera sentado durante más de 2 horas con el móvil en la mano. Esta era probablemente la intención del propietario de esta cuenta en YouTube. Sin embargo, al final consiguió grabar algo que no esperaba. Fue como si todo su cuarto cobrara vida de repente. La ropa de la silla se cayó y la bolsa que colgaba junto a ella empezó a moverse sola. De nuevo, todo parece un ejemplo del libro de texto de un poltergeist malicioso. Pero, ¿por qué exactamente en ese lugar? Bueno, como el propio autor menciona, el día anterior utilizó la Ouija, un fragmento de la cual también podemos ver en el clip. Es muy posible que esta inocente sesión fuera el motivo de lo que acabamos de ver. Por desgracia, a pesar de que han pasado más de 15 años desde el autor de la grabación, no hemos recibido ni una explicación ni una actualización sobre todo el incidente, y el video sigue envuelto en el misterio hasta el día de hoy. Otro video procede de la cuenta de Cinnamon Fox. A mediados de enero, una chica publicó un fragmento de imágenes de una cámara colocada en el garaje de su pariente. La mujer asegura que consiguió captar algo realmente extraño. En medio de la toma, se puede ver una especie de niebla que forma una figura muy extraña e incluso se ilumina durante un breve instante. Al principio pensé que se trataba de un insecto corriente que casi siempre encontramos en este tipo de vídeos, pero aquí, sea lo que sea, se comporta de forma completamente diferente a un bicho corriente. Es difícil hacer suposiciones, sobre todo porque no tenemos información más concreta de la propia autora del video. No obstante, como siempre, espero vuestras opiniones porque ya habéis demostrado muchas veces que sabéis de lo que habláis. Muchos de nosotros, cuando está oscuro, tenemos miedo de que los demonios estén a nuestro lado, sobre todo cuando estamos solos en casa. La mayoría de las veces resulta que no son más que creaciones de nuestra imaginación, pero no en el caso de este hombre. Armado con un equipo de realidad virtual y auriculares, estaba muy absorto en el juego. Estaba tan absorto que no se dio cuenta de un detalle pequeño, pero muy aterrador. Es difícil decir más sobre estas imágenes, pero lo vio bien usted mismo. Una misteriosa figura,
parecida a un niño, aparece y al cabo de un rato desaparece mientras le observa atentamente. Desgraciadamente, no tenemos más información específica sobre este video que el hecho de que rápidamente se hizo muy popular. Y no es de extrañar porque ya los niños normales dan miedo, no digamos los niños demonios. Katy, la espeluznante mujer de las muñecas que os mostré en un episodio reciente, tiene menos de 40 años y reside en Canadá. Aunque charlamos un poco sobre sus muñecas, lo que no os conté es que en su casa ocurren todo tipo de cosas extrañas en general, e incluso consiguió captar una de esas situaciones. Okay guys, I'm in the upstairs bathroom. It's 20 after 1 in the morning. I grab my phone because I can hear my kitchen cabinets banging. I'm the only one up. I'm afraid to check it. I'm the only one up. The drawer's open. Okay. What the fuck was that? Okay. Breathe, Kathy, breathe. This happens all the time in this house. You think I'd be used to it by now? Who's there? Who's there? Guys, the remote that operates our surround sound and TV is right there on the table. Leave me alone! Oh my god. Jamie! Armarios que se abren, cubiertos que se caen o música que se enciende sola, esto es lo que captó el objetivo del teléfono. La aterrorizada mujer no sabía cómo comportarse y, presa del pánico, deambulaba por la cocina y el salón. Según ella misma admitió, a pesar de que algo así ocurre muy a menudo, es muy difícil acostumbrarse a algo así. Realmente pasan muchas cosas en su casa, así que os animo a que echéis un vistazo a su canal, el enlace como siempre en la descripción. De vez en cuando aparecen en internet imágenes grabadas con cámaras domésticas que muestran misteriosas formas u orbes. La gente los llama orbes, pero en realidad la gran mayoría de estos vídeos muestran simplemente un insecto que se mueve muy cerca del objetivo. Sin embargo, en este video enviado por un espectador, podemos ver algo más. Sea lo que sea, no parece el típico insecto, pero tampoco el típico orbe. Al principio pensé en una tela de araña, pero en ese caso no estaría iluminada solo en este punto. Esta cosa se mueve realmente extraño, y lo que es más, aparece totalmente fuera de ninguna parte. Así que tal vez uno de ustedes será capaz de desentrañar este misterio. Robert Tolby es un hombre que no hace mucho compartió un video muy inusual en su perfil. Grandpa isn't here right now. Grandpa here. No, he isn't here. He's gone, Molly. What are you looking at? Grandpa. Grandpa, can you hear me? Yes. Oh my God. El perro, que se comportaba de forma extraña, estaba muy contento de ver algo cerca del sofá y el juguete emitía continuamente un sonido de abuelo por sí solo. Aunque esto en sí mismo es extraño, es solo el sofá, que parece como si algo invisible se sentara en él, lo que hizo que los amantes de lo paranormal se volvieran locos con el video. ¿Podría ser realmente el abuelo,
¿Qué ha sido sentido por el perro todo este tiempo? Y esto es todo por hoy. Muchas gracias por verlo, y si no quieres perderte más vídeos como este en el futuro, por favor considera suscribirte a mi canal. Muchas gracias de antemano.